El himno nacional, creo que eso es lo más hermoso, o sea, más que hacer un gol, que cuando estás escuchando tu himno frente a tu gente, el himno nacional o el Cielito Lindo en otros mundiales o lo que tú quieras, eso es espectacular, eso creo que es lo que más y el orgullo más grande que le puede dar a un futbolista profesional. Pues Beto, agradecerte mucho el que nos puedas compartir, que seas parte de esta constelación que estamos teniendo en esta galaxia mundialista, como alguien que jugó en 3 mundiales, que fue capitán, que anotó en 2 mundiales también siendo el primer mexicano en lograrlo. Y para mí un gusto reencontrarme contigo porque pues tú lo sabes, desde hace muchos años te conocí primero como jugador y nos abriste las puertas de tu casa y ahora poder platicar de toda tu experiencia. No, al contrario, Javi, encantado de poder platicar de fútbol, que siempre es lo que nos apasiona. Ahora te toca, Beto, una generación donde México no era tan constante en los mundiales. Mi primera pregunta contigo es, Beto Aspe de niño, ¿cuál es el primer recuerdo mundialista que tiene? Uy, el primer recuerdo mundialista que tengo yo de niño, yo creo que fue pues, desde el Mundial 74, pero me quedaría el Mundial de 78, ¿no? Donde desgraciadamente nos fue muy mal y donde surgió todo esto de los ratones verdes por el mal desempeño de una selección que estaba causando muchas expectativas y que al final en el Mundial le fue muy mal, ¿no? Eso pues la gente que tenemos edad para recordarlo, nos acordamos perfectamente porque yo por lo menos de niño ahí se te queda grabado todo eso, ¿no? Uh-huh. Y a mí se me quedó grabado lo de los ratones verdes y bueno, y por eso cuando uno llega ya después a ser seleccionado nacional, dices eso, ese mote lo tienen que olvidar pero para siempre, ¿no? Y por eso me encanta que tú siendo niño y todavía no llegando a ser jugador profesional, se hablaba de ese crecimiento de una generación amateur que había sido campeona, pero que después en el Mundial del 78 no logra trascender. Viene la situación del 82 y luego México 86, Beto. Tú ya habías debutado y cómo viviste ese Mundial con ese deseo, pues obviamente, aunque llevabas poco tiempo ya en el fútbol, de querer formar parte de una selección. No, bueno, desde ese mundial, la verdad que fue apasionante. El vivir un mundial en tu país, la afición estaba metidísima, había muy buena selección con muy buenos jugadores. A ver, yo peleé hasta el final, yo acababa de debutar en 84, 85, pero pues todo el cuerpo técnico era de Pumas. Entonces yo estuve a punto bueno, peleamos un puesto el último, al final de cuentas se quedó el Abuelo Cruz porque fue campeón goleador y porque pasaba por un gran momento, lo que quieras, pero peleé, jugando una temporada, pude pelear ese puesto, había 3 nombres y al final se queda el Abuelo. Pero lo viví espectacular porque sí fui a todos los partidos de México aquí en el Estadio Azteca. Bueno, ya el de Monterrey ya no fui, pero era un ambiente espectacular, espectacular, la verdad te lo digo. Yo ya siendo profesional, porque ya jugaba como profesional y haber peleado para estar ahí, pero verlos fue un deleite porque aparte México jugó muy bien, o sea, jugó muy bien toda la primera fase. Después se le gana con el golazo de Negrete, recordarás, a esta Bulgaria. Entonces, y después ese partido donde, hijo, nos quedamos a nada con ese gol del Abuelo que para mí era válido y se lo anulan y después nos vamos a los penales. Pero bueno, para mí fue una experiencia maravillosa que se me quedó en la cabeza toda la vida y que lo quería repetir. O sea, bueno, repetir, pero estando en la cancha, ¿no? Se me quedó grabado. Yo quiero jugar así, quiero ganar en un mundial, de representar a mi país. Y bueno, a mí me dejó una gran sensación el Mundial de 86. Y es que en ese ir y venir, Beto, precisamente me aterricé en cuál fue tu primer recuerdo mundialista y qué se decía del tricolor, porque íbamos y veníamos. El Mundial del 78, fracasamos, o bueno, todo este tema de quedar en último lugar, y después la ausencia en el 82, donde no pudo haber set de revancha. Llega el 86, se da muy buena sensación, y viene lo de los cachirules en el 90, con un Beto Aspe que seguramente tú esperabas esos 4 años. Entonces, otro trago amargo generacional de decir, todavía no puedo vivir el Mundial. ¿Cómo se vivió ahora desde afuera la frustración generacional de ese talentoso grupo de no poder llevar esa representación al 90? No, bueno, fue duro, o sea, porque sí fue complicado que te suspendieran 2 años. A ver, a mí me quitaron ahí los Juegos Olímpicos de Seúl, 88, y había una selección espectacular, una camada de jóvenes que veníamos empujando muy fuerte y que ya estaba la selección para ir a sus Juegos Olímpicos.
y desgraciadamente con el castigo nos olvidamos de eso y nos olvidamos de Italia, que Italia sí iba a ser una combinación sensacional entre ya los jugadores de experiencia del 86 con esta camada que venía empujando muy fuerte. Hubiera sido maravilloso que nos pudiéramos juntar para poder representar en 90, pero desgraciadamente vino este castigo y sí fue fuerte porque sí lo sufrimos muchos, que ya estábamos, o sea, nosotros ya estábamos entrenando casi para los Juegos Olímpicos del 88 y ahí es cuando viene el castigo y es un golpe muy fuerte para el fútbol mexicano. Sí, y le corta las alas a muchos que ya no les alcanzó por edad repetir, pero luego llega este 94, Beto, que es el momento de espera de un jugador que ya llevaba años, que ya era referente, que ya con Necaxa habías logrado también tener este grupo que fue base de ese tricolor. Cuéntame cómo llega el llamado para el 94 y finalmente saber que serías mundialista prácticamente en casa, porque si bien el 86 se paralizó todo México, el 94 éramos locales, Beto. Sí, a ver, fue acá, ¿cómo se da? Bueno, cuando recibo el llamado para participar en la eliminatoria, donde nada más había un solo lugar, porque Estados Unidos ya estaba, porque se iba a jugar en Estados Unidos el Mundial, y una eliminatoria complicadísima. Pero bueno, ahí está Miguel Mejía Barón, y bueno, me convoca una base, de equipo de Pumas, una base importante que nos conocíamos muchos, y eso fue muy importante, ¿no? Porque fue una eliminatoria durísima. Esa eliminatoria nunca lo voy a olvidar porque hoy, ya después yendo como analista, como lo que tú quieras, ves que ha cambiado. Ya no es esa guerra o sea, son partidos complicados siempre en Centroamérica, pero lo que nosotros vivimos en Honduras, en El Salvador, fue algo, o sea, fuerte. ¿Por qué? A ver, a Paco Uribe le rompieron el eso y de ahí nunca más regresó. A Benjamín Galindo le rompieron los 2 dientes y ni pitó falta. O sea, unas cosas. Después lo de Honduras, que fue como una guerra desde que llegamos y que decían que nos iban a matar y que, o sea, una campaña que hizo un periodista terrible y que se puso muy fuerte y que gracias a Dios no hubo muertos al final porque pudo haber pasado cualquier cosa por todo el mal manejo, ¿no? Entonces fue una eliminatoria fuerte, maravillosa, donde nos compenetramos como selección, donde ya veníamos después de eso, bueno, veníamos del castigo, ¿no? Y la gente estaba ávida de ver una selección y que hicimos una empatía maravillosa. Yo nunca voy a olvidar esos partidos eliminatorios a las 12 del día en el Estadio Azteca. Era un espectáculo, el estadio a reventar, el ambiente, el escuchar el himno con la gente, la verdad que es espectacular, maravilloso. Y eso va a ser mi recuerdo de un mundial, de una eliminatoria, de una Copa América que también vino después, la primera Copa América. Entonces, esa selección del 94 vivimos toda esa empatía con la afición que estaba ávida de volver a vivir un mundial. Sí, ese subcampeonato de la Copa América fue lograr ese punto donde estaban repletos de capitanes, de líderes. Estaba Nacho Ambriz portando la cinta en el 94, Beto, pero todo el liderazgo que ustedes tenían era un grupo que tenía esta sed de revancha, que tenían estas ganas de trascender y que ya habían logrado en esa Copa América mostrar de lo que como generación eran capaces. Sí, totalmente. A ver, en esa Copa América nos quedamos así de haber conseguido el título y sabíamos que lo podíamos conseguir. Enfrentamos una Argentina ya al final muy fuerte también, y si te doy los nombres, os va a decir pura leyenda también argentina, ¿no? O sea, un equipazo. La Argentina de Batistuta. Sí, de Batistuta, Simeone, o sea, un Burrito. equipazo. Entonces, pero bueno, a final de cuentas, nosotros llegamos a esa Copa América como el patito feo, porque todo el mundo te veía hacia abajo, y fuimos avanzando hasta llegar a la final. Dejamos a Ecuador fuera en semifinales, en su casa, con su gente, con todo. Entonces, eso también le dio fuerza al fútbol mexicano. Empezaron a ver, creo que fue un parteaguas para ver cómo te veían de Sudamérica a México, ¿no? Como selección. Y después vino ese Mundial de 94, la verdad que fue pues, muy esperado porque veníamos de esa suspensión, Claro. ¿no? Entonces fueron, sí, como tú lo comentas, años donde ya querías volverlo a vivir, la gente quería volver a vivir un mundial. Y además iba a ser en Estados Unidos, que está muy cerquita. Entonces muchísima gente pues nos acompañó y para mí fue espectacular, ¿no? Desgraciadamente nos quedamos así de
de seguir avanzando y de poder llegar mucho más lejos, que creo que esa selección tendría que haber llegado más lejos. Ahora, Beto, ya habías hablado de 2 mundiales, llegaba tu momento, pero además serían 3 mundiales más. Ese primer partido contra Noruega te toca estar en banca, vivirlo en el arranque, pero después vienen 3 partidos donde agarras la titularidad y cuéntame cómo fue la diferencia de ese partido contra Noruega, de concentrar, de sentir lo que es un debut, lo que mencionabas del público eufórico, y luego vamos a situarnos en Orlando, Florida. Ese flashback a un Beto que sabía que tenía que vestir porque iba a ser titular y que tenías ese duelo contra la selección de Irlanda. ¿Qué pasa por tu mente en ese recuerdo en el vestidor de saber que habías concretado el sueño mundialista? No, bueno, fue maravilloso, pero a ver, lo de Noruega yo estaba suspendido, o sea, yo venía de una suspensión desde las eliminatorias, que no pude jugar el último partido ante Canadá contra Noruega, y tenía muy claro que si México hacía un buen partido, pues a lo mejor no jugabas el Mundial, o sea, es así, cuando uno está suspendido y tiene que jugar a alguien más, pues tienes que preparar para que juegue alguien en ese primer partido. Ese partido, el primer partido ante Noruega no es que se haya jugado mal, pero tampoco, y acabamos perdiendo 1-0, entonces sí vienen muchos movimientos, obviamente, y bueno, yo regreso al puesto titular que tenía, pero hay otros cambios también, o sea, se movió bastante la alineación para ese partido en Orlando y la verdad sabíamos que si no ganábamos el partido estábamos fuera, porque se había perdido el primero, estábamos en el grupo de la muerte con 3 europeos, Noruega, que había sido la sensación en eliminatorias europeas, después estaba Irlanda e Italia, ¿no? Entonces era ganar o morir, o sea, esa es la realidad y así salimos, así. A ver, para mí fue maravilloso, estábamos a 40 grados centígrados, o sea, era un calor infernal, la humedad, pero así aguantamos y corrimos desde el minuto 1 y la verdad que creo que fuimos muy superiores al equipo de Irlanda y pudimos, bueno, Luis hizo los 2 goles, Luis García, pero el equipo creo que se plantó de maravilla y bueno, consiguió un resultado que eso nos dio para seguir adelante, ¿no? Y por fin en cancha, Beto, pudiste estar en el primero de tus diversos partidos mundialistas y ahí sí defenderlo, que es donde les gusta a ustedes como jugadores, en la cancha y pintando cara ante potencias o ante europeos que, como señalas, veían a México pues muy por debajo, pero la personalidad del grupo, de lo que habían hecho en la Copa América, ante potencias sudamericanas, ante figurones también, juega un rol importante, Beto, en cómo un equipo llega a una Copa del Mundo. Y ahorita me voy a situar en el presente para ver las diferencias, pero veo muchas similitudes en el 94 y 98 y siguiendo en ese rol, ya no sueltas la titularidad, se presenta ese partido contra Bulgaria y con ello también hablar de ese primer gol mundialista, no del desenlace como tal, esa primera sensación, Beto, de convertir un gol en un mundial. No, bueno, es que es lo mejor. A Es ver, el clímax. hay cosas importantes. Cuando estás en el himno nacional, creo que eso es lo más hermoso. O sea, más que hacer un gol, que cuando estás escuchando tu himno frente a tu gente y que la gente lo esté cantando y todo el estadio y retumbe, el himno nacional o el Cielito Lindo en otros mundiales o lo que tú quieras, eso es espectacular. Eso creo que es lo que más y el orgullo más grande que le puede dar a un futbolista profesional. Ya después el hacer el gol, pues obviamente que es muy lindo, ¿sabes? Es muy padre el poder hacer un gol con tu selección y que sea importante, que le dé el triunfo, lo que tú quieras. Para mí fue el empate ante Bulgaria, que habíamos arrancado perdiendo muy rápido con un gol de Stoichkov al minuto 3 o algo así. Pero bueno, sabíamos y el equipo y el plantel tenía toda la confianza del mundo de que podíamos seguir avanzando, o sea, que teníamos las armas, el equipo tenía el funcionamiento, la personalidad para seguir avanzando y así se demostró. Fue un partido muy parejo, donde creo que tuvimos algunas opciones que no supimos aprovechar, pero fue un partido de tú a tú totalmente ante la mejor Bulgaria de la historia y eso te lo puede decir Stoichkov tranquilamente, Sí, ¿no? sí. Sí, es una Bulgaria que termina pues llegando a esa instancia de trascendencia. Y bueno, en la serie de penales, como había sucedido con Quirarte, como había sucedido también en el 86, vuelve a ser así como en su momento Beto se hizo mediáticamente lo de los ratones verdes, luego la selección del ya merito, luego la obsesión del quinto partido, el tema mental de los penales. Tú eres un ejemplo porque después te conviertes en el primer futbolista mexicano en anotar en 2 mundiales. Y antes de llegar a ese episodio en Francia, ¿cómo le das la vuelta a esta situación? Porque es parte de la vida del jugador. Mencionaste lo del abuelo. Todos quieren llegar a un mundial, no todos alcanzan.
y fuiste resiliente y trabajaste para no bajar los brazos y te tuviste que comer la ausencia del 90 y esperar hasta el 94, 8 años después, Beto. Y luego, ¿qué pasa en esa transición de la tanda de penales, de la eliminación de México, para decir, ahora vuelve Beto Aspe, pero como capitán, y para volver a anotar en un Mundial en el 98? ¿Qué pasó en esos 4 años, Beto? No, bueno, fue una preparación importante. A ver, en ese partido ante Bulgaria, a ver, yo había hecho el penal durante el partido y entonces en el momento de la serie de penales, o sea, cuando pongo el balón hay una pequeña duda de se lo cambio, o sea, porque ya había tirado el penal, ¿no? Y en un penal no puedes durar nunca, o sea, es igual que en una empresa, como se los digo en las conferencias, es igual, si ya tomaste una decisión y sabes que es la correcta, ¿por qué vas a dudar? No tienes por qué dudar en lo más mínimo. Tú si dudas en un penal lo fallaste, y eso tenlo claro. Una fracción de segundos que dudes, vas a fallar el penal. Entonces, me pasó, desgraciadamente, el momento más importante, no había fallado ni un solo penal con selección nacional y fue un momento terrible, aunque después viene Jorge y se la para a Balakov, y después vienen algunos compañeros y fallan y quedamos fuera, pero eso yo me lo voy a quedar toda la vida, o sea, que me lo van a recordar y me lo siguen recordando hasta que me vaya a la tumba. Pero bueno, sí fue un momento complicadísimo, pero no porque lo fallara yo, sino porque no pudimos avanzar, ¿no? Y porque sabíamos que esa selección tenía que llegar mucho más lejos. A ver, Bulgaria llegó a semifinales contra Italia, nosotros ya habíamos jugado contra Italia, o sea, entonces nosotros pudimos haber sido, en lugar de Bulgaria, haber jugado esas semifinales, lo teníamos claro y esa fue la frustración y la verdad, el momento complicado que se vivió. A mí ya personalmente sí me costó muchísimo asimilar porque no había fallado y por qué dudé, o sea, mil cosas y así estuve varios meses hasta que dije, pues, hay de dos sopas, o ya le das palomón a eso y le pones la estafeta a alguien más que quiera tirar los penales, o te comprometes a no volver a fallar uno y te preparas para que llegue la revancha. En la vida siempre hay revanchas. Y entonces, obviamente opté por la segunda y me puse a practicar penales en el Necaxa cada vez, o sea, era de martes a viernes, me quedaba mínimo una hora tirando penales y penales ahí para perfeccionar en Cuautitlán, para perfeccionar al 100% y bueno, y eso me llevó a que en el 98 tuviera una revancha maravillosa, porque para que sea revancha tiene que ser algo similar, ¿no? En la misma competencia, todo esto. Entonces, gracias a Dios llegó el 98 y contra Bélgica tuve esa opción de volver a tirar un penal, ¿no? Esa tarde en Burdeos ya le habían ganado a Corea, ya había saltado como capitán Beto, era un Beto fortalecido en esa resiliencia, en ese trabajo, en esa disciplina, en esa convicción. Eran un grupo que se conocían de años, tu cuñado Ricardo Peláez, Nacho ya no llegó al 98, pero Manolo los dirigía, había pasado Matador, Cuauhtémoc, o sea, era un buen grupo también. Y la responsabilidad, me interesa mucho saber qué pasa por tu mente. Ya hablaste de la duda en el penal de Bulgaria, pero qué pasa en la convicción al tomar la pelota en ese duelo contra Bélgica. ¿Pasó el flashback del 94? ¿Qué hubo en esa mente de Beto Aspe antes de anotar ese gol? No, ¿qué pasó? A ver, te lo digo sinceramente, había soñado que en ese partido podía darse algo así un día anterior, ¿no? Y cuando se da el penal que le hacen a Ramón Ramírez, íbamos perdiendo 2-0, nos habían expulsado a Pavel Pardo al minuto 8, algo así, y el partido estaba complicadísimo. Entonces, cuando le hacen ese penal, le expulsan a Bélgica también al jugador, pues se ponía las cosas maravillosas. Pero llega Luis Hernández, que había hecho 2 goles contra Corea, y él quiere tirar el penal. Entonces, en algún otro momento, obviamente que le hubiera permitido al loco que lo tirara, porque lo que quería era el seguir haciendo goles para buscar el título de goleo en el Mundial. Pero no, o sea, a ver, ese era mi momento. Lo practiqué, me preparé 4 años, o sea, y llegó. Entonces mandé a volar a Luis y yo lo único que quería era tirar el penal. Lo puse y tenía claro a dónde iba. O sea, no dudé, pero ni una fracción. Era algo que yo ya sentía que había, pues, te digo, hasta soñado una noche anterior que podía darse en ese partido. Y bueno, se dio. Y bueno, de ahí fue el 2-1 y después vino el golazo de Cuauhtémoc, el 2-2 y casi le damos la vuelta al partido, ¿no? Pero para mí fue el sacarme
todo lo que traía del 94, ¿no? Ese ejemplo, Beto, porque otros se esconden y otros hubieran dicho la fácil es que la cobre Luis, y creo que también es muy válido reforzar ese penal contra Bélgica y no solamente quedarnos como solemos hacerlo en las eliminaciones. Rompes el récord de ser el primer jugador mexicano en anotar en 2 mundiales, otra vez rivales europeos, Holanda con todo el drama, contra una Alemania también muy dura, pero la gente recuerda, en mi caso, y el de muchos de mi generación, otra vez ese grupo del 98 con mucho convencimiento y el peso de Manolo Lapuente también siendo un gran gestor con ustedes. Sí, totalmente. A ver, había un gran equipo, era la base del 94, pero ya con jugadores nuevos como Luis Hernández, como Cuauhtémoc Blanco, Villa, Lara, o sea, algunos jugadores que venían también. Entonces se hizo también un gran grupo de mucha personalidad, bueno, con la maestría de Manolo que sabía manejar y la táctica que nos sabía, la va a convencer de cómo debíamos de jugar a todos, y que a muchos nos hasta de posición nos cambió, lo que tú quieras. Y entonces creo que también fue un mundial muy interesante, donde desgraciadamente en el partido clave no supimos matar a los alemanes, que los teníamos y los dejamos vivir y al final nos dieron la vuelta. Si hubiéramos a lo mejor hecho el 2-0, seguramente hubiéramos avanzado sin problema, pero esa es la realidad. Y nos hacen los goles como Manolo nos dijo que nada más no los podían hacer a base de pelotazos, y desgraciadamente que fue también ahí mucha mala suerte de nosotros, o sea, con lo que pasa ahí, que le queda el balón a Klinsmann, o sea, de una jugada muy rara que regularmente no pasa, pero bueno, se dio, nos dieron la vuelta y sí fue también una frustración porque era una selección que estaba jugando bastante bien al fútbol. Y en medio, Beto, en la línea del tiempo, llegamos al 99, en una generación que gana la Confederaciones, que sigue dando síntomas de ser fuerte mentalmente, pero también futbolístico. Tú te vas a Argentina, regresas, eres de los pocos que explora también otras zonas, otros se van a Europa, en medio de toda esta transición mundialista, y se habían consolidado también como figuras del fútbol mexicano. Se vive la Confederaciones y llega también la Copa América y el subcampeonato en Colombia. Otra vez una selección mexicana ganando títulos o llegando a una instancia definitiva de Copa América. Sí. Se dio, a ver, esto se dio, bueno, primero como tú decías, el Mundial, después vino lo de las Confederaciones que ganamos a Brasil en el Estadio Azteca, después viene una etapa en eliminatorias complicada, porque estuvimos a punto de no calificar. Bueno, no es que no estuvimos en la eliminatoria, estaba muy complicado. Sí, se complicó, ¿no? Con Mesa. Y vino un cambio, es cuando llega por primera ocasión Javier Aguirre y todo, y yo ya no estaba en selección, yo ya había quedado fuera para que estuvieran los jóvenes, yo ya me había hecho a un lado. Y bueno, cuando llega Javier me llama y me invita, me dice, vamos a sacar esto. Le dije, estás loco, o sea, ¿cómo vamos a sacar esto? Quedaban 5 partidos y tenías que ganar los 5 partidos. Y el primer partido era enfrentar a Estados Unidos, que venía haciendo una eliminatoria espectacular y con puros chavos que había llamado Javier. Entonces, al final pues, le acepté, y cómo no le iba a aceptar volver a jugar con selección, pero era imposible sacar esta eliminatoria. Eran 5 partidos donde tenías que sacar los 15 puntos. No sacamos los 15, sacamos 13, pero nos alcanzó por un resultado ahí que se combinó con Honduras. Entonces, pero para mí fue una de las experiencias maravillosas. ¿Y sabes cuál fue el que nos compenetró totalmente? Le ganamos a Estados Unidos 1-0 en el Estadio Azteca, con gol de Borghetti, un servicio que le doy, y después nos han metido 2 o 3, y siendo Estados Unidos en ese momento el que mejor estaba jugando la eliminatoria. Pero vino esa Copa América de 2001 en Colombia, y eso fue donde nos compenetramos. O sea, tuvimos más de un mes concentrados entrenando, el grupo se puso así, y bueno, fuimos de menos a más y llegamos nuevamente hasta la final contra Colombia, donde el equipo ya estaba haciendo muy bien las cosas, estaba jugando muy bien al fútbol, y bueno, se dio y se consiguió. Después de esa Copa América, aunque no ganamos, ya vino la eliminatoria y el equipo estaba ya muy embalado para conseguir eso que parecía imposible. Y de pronto la gente se queda solo con la idea del partido contra Estados Unidos en la eliminación, y reitero, antes hubo una transición importante. Tú tenías 35 años, ya en 2002 eras uno de los líderes, ya habías sido capitán, era un cambio generacional, se juega con mucha personalidad contra Italia. Y después, Beto, te toca ya los últimos minutos de ese partido complicado por la expulsión de Rafa, por todo lo que resultó
pues que ya conocemos la historia de la eliminación, pero vives una última experiencia mundialista contra Estados Unidos y esta termina por ser también el primer mundial de Javier Aguirre en todo lo que resultó pues para todo un camino que el Vasco también después heredó y fue resiliente, como es el caso que me cuentas de jugador, que ahora él lo tiene como técnico viviéndolo junto a Rafa Márquez, que precisamente estuvo ahí. Sí, totalmente. A ver, ese mundial yo te puedo decir que es una de las primeras fases que se juega muy bien al fútbol. O sea, contra Italia se le da un baile, se le gana a Croacia, se le gana a Ecuador. O sea, la verdad, desgraciadamente todo queda empañado porque se pierde con Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿No? Un equipo de CONCACAF donde todo México pensaba que ya México estaba en la siguiente fase sin haber jugado el partido. Y ese partido fue parejo, complicado. También hay una jugada, para mí un claro penal que no se marca y que hubiera cambiado totalmente la historia, pero bueno, a final de cuentas se pierde con Estados Unidos y es lo que empaña totalmente, ¿no? Pero bueno, fue la primera experiencia de Javier de ahí después se va a Europa a dirigir a los Osasuna, y bueno, ya toda la historia de Javier lo sabemos. Hoy está de regreso para un tercer mundial con Rafa. Con Rafa Márquez, que es su auxiliar, y que a lo mejor Rafa después se va a quedar, entonces como técnico, entonces que es lo más, o sea, coherente que podría pasar, ¿no? Porque Rafa ya está viviendo un proceso interesante y le puede aprender 1000 cosas a Javier, aparte ya después de meter su personalidad, ¿no? Entonces, sí, así fue ese mundial, ¿no? A mí ese mundial fue mi último partido a nivel profesional en un mundial. La verdad que ¿qué te puedo decir? O sea, yo ya lo tenía totalmente claro que iba a ser mi última etapa como futbolista profesional y que qué mejor que retirarte en un mundial. Me hubiera gustado seguir avanzando, ¿no? Y me hubiera a lo mejor gustado jugar más minutos, pero tuve una operación previo de los dedos que me complicó un poco y que al final ya no. O sea, al final ya llegué bien, pero ya había un proceso donde había jugado Braulio Luna como titular y todo, y que se quedó al final, que es complicado, pero lo disfruté igual, y si hubiéramos ganado Estados Unidos hubiera estado mejor, pero bueno, así se dio y desgraciadamente sí se empañó ese mundial por haber perdido de esa manera con Estados Unidos. Y ahí se cerró la historia de Beto Aspe en los mundiales, pero de todo lo que hemos platicado, Beto, ¿con qué partido te quedas? Uy, con el primero. La verdad me quedo con el partido de Irlanda en Orlando, porque era una prueba, bueno, primero el primero, o sea, lo disfruté, o sea, después de venir de un castigo, de tener incertidumbre si iba a poder jugar o tener que aguantarme en la banca más, porque el primer partido no lo había podido jugar con Noruega por estar suspendido. Entonces eran muchas cosas y era un partido que era muerte, o sea, o ganabas o estabas fuera. Después de haber estado suspendido y de esperar tanto tiempo después del 90, todo esto. Entonces ese partido creo que fue, o sea, es uno de los partidos que más recuerdo de los mundiales personalmente, porque aparte, o sea, fue un ir y venir con un calor infernal, pero donde le pasamos por encima a Irlanda y donde el equipo jugó muy bien al fútbol. Entonces me quedo totalmente con ese partido. ¿Qué se siente portar la camiseta de la selección mexicana, Beto? Mira, es el orgullo más grande que puede tener un futbolista, o por lo menos eso es lo que yo pienso. El portar la camiseta es representar a tu país en la competencia más importante que pueda haber en el fútbol, y la verdad tratar de hacerlo de la mejor manera, para mí es un orgullo que no lo cambias por nada, ¿no? Y para mí siempre fue así, ¿no? Representar a mi país es lo mejor que me pudo haber pasado. Y bueno, gracias a Dios tuve muchas ocasiones para representarlo y para hacer, pues por lo menos para darle muchas satisfacciones a la gente. Cuando jugamos en Estados Unidos y veías a la gente salir con esa sonrisa y festejando, y bueno, era maravilloso. Y cuando le ganamos a Estados Unidos, verlos todavía mejor, ¿no? Entonces, creo que esa es la palabra, es el orgullo más grande. Beto, dices que soñaste ese momento para cobrar el penal. Me gusta que hables de que fue el debut el que más tienes en mente, pero ahora, así como los luchadores dicen, una vez que te pones la máscara es como un superpoder, ¿realmente la cinta de capitán de la selección sabe aparte o qué representa? Porque ya me hablaste de la camiseta, pero portar la cinta de capitán en ese Mundial del 98 con toda la historia también fue particular.
No, sí, totalmente. A ver, es una responsabilidad, porque mucha gente piensa a lo mejor nada más trae el gafete y es el... No, no, eso implica una responsabilidad muy fuerte con tus compañeros, con el país, con el ejemplo a los niños, o sea, porque a veces no te das cuenta de lo que tú haces estando como representante de tu selección, que tanta gente te ve. O sea, es un compromiso muy fuerte y obviamente ya después con el grupo, con la afición, con los directivos, con todo el representar, porque también de repente tienes que ir a pelear con los directivos para otros. O sea, es una responsabilidad muy fuerte que tienes que asumir y que la tienes que llevar de la mejor manera, ¿no? Y bueno, y obviamente en la misma cancha de repente levantar a algún jugador, son mil cosas que pasan, ser el ejemplo, porque uno no puede ser capitán si no das el ejemplo, o sea, para ser líder tienes que, ahora sí como digo, es el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, no hay más, o sea, es una acción vale más que mil palabras y creo que eso es lo que representa ser un capitán, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, que eso es vital porque muchas veces la gente se da cuenta cuando estás en la cancha, pero no se da cuenta de todo lo que tienes que vivir y de los problemas que pueden pasar en un grupo donde tienes que acudir y tratar de sacar todo adelante cuando hay problemas y de llevarlo hacia bien, porque si no todo se puede pudrir, ¿no? Hay mil cosas que pasan detrás de estar en la cancha y que pueden ser de escritorio o que pueden ser de mil cosas más o de problemas en el grupo y que tienes que resolver. Y entonces los tienes que resolver de la mejor manera y bueno, y eso es lo que te hace poder portar un gafete, ¿no? Con todos estos años, Beto, y ya situados en el presente para la parte final de esta entrevista, es también con tu experiencia, tantos años viendo fútbol, presente en el presente, con Javier Aguirre, con Rafa, con esta selección que viene dolida, la mitad de ellos estuvieron en Qatar y vivieron en carne propia la frustración de una eliminación, a lo mejor más temprana que las anteriores, pero al final es que termina el sueño europeo. Y ahora, ¿cómo ves el tema de la personalidad sumada al fútbol para volver a buscar trascender con la fortaleza de tener un mundial en casa, Beto? ¿Cómo los ves en esa parte? Mira, a ver, tienen al ejemplo para mí Javier, el mismo Rafa, que son dos tipos que los pueden llevar de la mejor manera. A ver, a lo mejor había un grupo y mucha gente está como escéptica, ¿no? Con esta selección de que no va a pasar nada. Y entonces te da mucho mayor confianza. A ver, si yo fuera futbolista, lo que más hubiera querido es jugar un mundial en casa. O sea, la verdad que lo tienen que aprovechar. La selección actual tiene que aprovechar el jugar en casa, el tener a su gente, a su afición. Yo lo viví, como lo platicábamos en el 86, era espectacular. Ya me imagino los que estaban allá abajo, ¿no? Porque ya después lo vives en otras partes, pero el vivirlo en el Estadio Azteca ha de ser algo que... Y lo platicaba con Javier Aguirre, cuando lo entrevisté a Javier, me dice, pues eso que tú me estás diciendo, el jugar en casa, porque él lo vivió, él va a vivir, jugar 2 mundiales, uno como jugador y ahora uno como técnico en su país, eso no creo que lo puedas cambiar por nada. Entonces eso es lo que yo creo que esta generación, que esta selección tiene que aprovechar y que aproveche el estar, porque creo que si se conectan, si hacen bien las cosas, pueden quedarse en el Estadio Azteca hasta el 6º partido, o sea, si van avanzando en primer lugar y si siguen avanzando. Entonces, ojalá que estos chavos, que esta generación, que esta selección pueda hacer historia aquí en nuestro país. Y en esta combinación, Beto, ¿quién para capitán o quiénes son los líderes de este tricolor en la cancha? Hace poco tuve pues un cruce, y sé que tú también lo tienes en los programas con varios compañeros que decían es que esta selección no ha ganado nada, no tiene personalidad y de pronto no se valora que se ganaron 2 Copas Oro, que se ganó la Nations League, que el equipo en los Juegos Oficiales ha estado, que así como generacionalmente un Raúl Jiménez, Alexis, Johan, Montes, Edson, Ochoa, siguen en selección a pesar de lo que ocurrió en Qatar, también te habla de esa transición de los 4 años que ya hablamos tuya, del 94 al 98 y demás, ponerse en la piel del jugador que está luchando por representar y meterse en una lista final y que salgan jóvenes en la sub-20, Gil Mora, Everardo López, lo que venía haciendo, bueno, Marcel que se lesiona, pero Beto, ¿cómo decir que no tiene personalidad esta selección, que no hay líderes? Cuando hay un Johan Vázquez campeón en Italia, cuando hay un Raúl Jiménez con récord de goles también en penales en Inglaterra y con una larga carrera. ¿Qué piensas tú al respecto del liderazgo y la personalidad de esta generación? Pues mira, todo el mundo habla de eso, ¿no? De que no hay líderes, de que yo sí siento que hay algunos, a lo mejor, es que, a ver,
el liderazgo de repente se transmite de diferentes maneras, hay diferentes líderes, algunos que simplemente con su forma de jugar te dan ese liderazgo, otros que sí meten y alzan la voz, o sea, son diferentes. Yo hoy en selección nacional a los líderes que yo veo, pues, obviamente es Raúl Jiménez, ya lo decías, a Vázquez, se me hace un líder en la zona defensiva, Edson creo que era otro que estaba en media cancha, que ahora veremos cómo regresa de su lesión. Lira, sí, pero él, te digo, él lo vería como un liderazgo diferente, ¿no? Su forma de jugar, de todo eso, contagia a sus compañeros, ¿no? Hay diferentes liderazgos, pero bueno, a final de cuentas sí hay que reconocer, y el principal liderazgo, yo creo hoy, también es el cuerpo técnico, ¿no? O sea, tienen a dos que han sido líderes siempre, tanto el Vasco como ahora Rafa Márquez. Entonces ellos lo transmiten al grupo, y después en el grupo obviamente tienen que surgir esos jugadores que den la cara. Yo espero, a ver, lo que hizo Raúl Jiménez es impresionante. Después de su lesión, el regresar al nivel que regresó, como está hoy jugando, como nuevamente está haciendo goles en Inglaterra, es impresionante. Todo el mundo pensamos que a ver si regresaba a jugar fútbol otra vez. Y entonces creo que él, para mí, en el papel es el que se tendría que convertir en el líder en el terreno de juego en esta selección nacional. Y finalmente, Capi, algún jugador que tú te identificas, que lo volteas y dices, me recuerda a ese Beto Aspe, yo te ponía a Lira, pero también está Gil Mora, pero hablamos de jugadores que obviamente tú tienes una personalidad muy particular, una trayectoria, una carrera, pero algún jugador por el cual te decantes, que hagas match dentro de los mediocampistas que tenemos. Mira, hoy el jugador que me ha encantado y que ojalá se mantenga y que en el Mundial pueda mostrar ese buen fútbol es Brian Gutiérrez. Me ha encantado la forma desde el primer partido, desde que lo llamaban, el primer partido que jugó, con una personalidad, haciendo las cosas, siempre buscando ir hacia el frente, no pararte y la pelota hacia atrás, siempre con un buen perfil para ir hacia el frente, siempre buscando ofender, con muy buen pierna zurda, o sea, se me hace un gran jugador, y es el que me ha, en estos últimos partidos, encantado, ¿no? Hablamos de lo de Marcel Ruiz, que es una lástima, se habla de que va a intentar lo que tú quieras, se me hace muy complicado, pero bueno, pero creo que al salir Marcel encontramos a este muchacho, Brian Gutiérrez, que ya lo conocía el Vasco, que lo decía desde Estados Unidos, desde la MLS, entonces a mí me ha encantado, y creo que es obviamente Gil Mora, ojalá se recupere al 100% y pueda estar, porque es un jugador diferente también, pero bueno, este muchacho ojalá que mantenga ese nivel, porque dentro de los jugadores, principalmente en media cancha, es de los que más me ha agradado. Sexto partido. Pues ojalá se dé, ¿no? Ojalá se dé ese sexto partido, y si fuera en el Estadio Azteca y que nos tocara Inglaterra, sería algo espectacular, ¿no? Vivir un partido México, ya estamos soñando, ¿no? Hay que ir paso a pasito, ¿no? O sea, pero si se diera ese sexto partido en el Estadio Azteca, el Estadio Azteca se cae, o sea, se cae a pedazos por la afición, por todos. Entonces, ojalá se dé. Hay que ir pasito a pasito, hay que empezar con la inauguración, hay que ganarle a Sudáfrica. Yo siempre lo he dicho, y de repente dicen, no, es que no, pues claro que no es que se me haga fácil. Creo que México tiene un grupo a modo para poder quedar en primer lugar y mantenerse en el Estadio Azteca. Eso lo tengo claro. Obviamente ellos lo tienen que demostrar dentro del terreno de juego y hacer ese buen fútbol, pero el jugar en el Estadio Azteca te cambia todo, o sea, te cambia todo, eso lo tengo clarísimo. No jugué en Mundial, pero jugué eliminatorias, jugué partidos muy importantes ante selecciones muy importantes. Te da algo más, o sea, te da ese plus el Estadio Azteca para poder avanzar. Beto, pues agradecerte mucho todo este tiempo de girar la máquina del tiempo. Sé que lo vas a vivir como analista, como mexicano, como alguien que ya formó parte de esta historia, 3 veces mundialista, repito, anotaste en 2 copas. Tu ejemplo es el ejemplo de muchos que o se quedarán fuera de la lista en su primera oportunidad y que vendrán otros mundiales, otros que también han sido capitanes y entenderán el cambio generacional, y te agradezco mucho que seas tú quien nos permita abrir esta galaxia mundialista para poder tener estas historias que inspiran a los que nos van a representar, pero también a los aficionados que vivimos de manera generacional pues esta gran conexión por nuestra selección. Yo estoy convencido que ahora que soy padre,
este primer camino para nuestros hijos, de mostrarles lo que es nuestro país, también se ve en el fútbol. Ustedes como deportistas son un ejemplo constante, no solo son los guapos de la película que salen en la foto, es todo un trabajo de disciplina, de constancia, de valores, y yo lo encuentro y lo veo en ti, además siendo un hombre de fe, un hombre muy disciplinado y que tuviste el talento y la disciplina y tenacidad, Beto, para estar donde estás. No, muchísimas gracias, Javi, por tus palabras, pero bueno, esperemos que esto ilusione a la afición y que el seleccionado, esta nueva selección, esta nueva generación, como tú la llamas, de muchos jugadores que sí son jóvenes y todo, o sea, puedan hacer y representar como debe ser a nuestro país, ¿no? Yo la verdad tengo mucha fe, mucha confianza, a lo mejor antes estaba más escéptico, hoy he visto un cambio y bueno, ojalá que México haga historia en este Mundial 2026. Perfecto, Beto, pues en la Galaxia Mundialista con Javi Sol, en esta ocasión con el Capi, Alberto García Aspe. Gracias por acompañarnos, Capi. No, gracias a ti, muchas gracias.